Muy buenos días, hermanos y amigos. Es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Y permítanme orar y comenzamos. Gracias, Señor, te damos por este día. Señor, creemos y sabemos que tú estás en control, que tú has hablado a tu pueblo, que tú has hablado a tus hijos, que tú has dejado una escritura, que tú has dejado tu palabra. Y Señor, en ella confiamos y en ella está nuestro refugio, en tu promesa, en el cumplimiento de lo que tú has dicho, y por eso te queremos estar muy agradecidos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, una vez más, Padre, y también oramos por nuestros hermanos en Cristo y nuestras familias. Te damos gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, quiero que en este tiempo, en esta oportunidad, abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12 y versículo 25. Ezequiel 12, 25. Allí el panorama era un poco difícil para el profeta. El profeta se encontraba hablando al pueblo de parte de Dios, pero alrededor de él habían otros profetas que no estaban hablando precisamente lo mismo, que no estaban en una misma sintonía, que no estaban diciendo lo que la palabra del Señor enseña. Entonces leamos Ezequiel 12, 25. Ezequiel 12, 25 va a decir Dios las siguientes palabras por medio del profeta Ezequiel. Dice el Señor: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y quiero que en esta ocasión, porque si el Señor lo permite, como ya el hermano Daniel lo hizo, vamos a tener 3 días en los cuales vamos a meditar en Ezequiel 12:25 y también en Ezequiel capítulo 13, y vamos a pasar allí también a Ezequiel 14, pero vamos a tomar pequeñas porciones nomás, pequeñas partes de la escritura para poder observar qué es lo que está sucediendo aquí en el pueblo y cómo estas palabras nos enseñan. Sí, porque lo que está escrito en la antigüedad nos sirve, nos enseña para que no cometamos los mismos errores que estas personas han tenido. Pero sin lugar a duda vamos a darnos cuenta también de que hace 2600 años la vida no era muy diferente y la exhortación de Dios en este momento no fue muy diferente. Entonces, mis hermanos, dice la escritura: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿A qué se debe esta exhortación? Se debe a que ellos tenían un refrán. Sí, las personas van agarrando dichos, las personas van teniendo refranes, las personas van hablando cosas que se van convirtiendo para las personas de un lugar, para las personas de una ciudad, en algo de su léxico. Y dicen las cosas y ya eso se vuelve parte prácticamente de su vida. Entonces el refrán está en el versículo 22. Dice: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? ¿Qué dice? Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En otra palabra, y en la Nueva Versión Internacional dice algo como lo siguiente. Dice: se cumple el tiempo, pero no la visión. Sí, lo que Ezequiel decía parece que estaba un poco tardado. Y entonces ellos decían: se cumple el tiempo, pero no se cumple la visión. Muy similar a lo que dice Pedro, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando en lo que Pedro dice en 2 de Pedro 3:9. ¿Por qué? Porque él dice allí: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿cierto? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, el Señor no es diferente, es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no muda, el Señor es eterno y es perfecto, pero nuestra actitud muchas veces es la misma. Algunos allí en Israel hace muchos años, aproximadamente 2600 años, si tú meditas un poco en ese tiempo, es un tiempo largo, es harto tiempo, es más que una cuarentena alargada, es mucho tiempo, mis hermanos. Y en ese momento ellos estaban diciendo, se cumple el tiempo, pero no la visión. Ellos estaban un poco fastidiados de lo que el profeta les hablaba. Ellos, claro, estaban incómodos con el juicio que el profeta decía que llegaría. Pero ellos decían, eso como que no va a pasar. No, se cumple el tiempo, pero no la visión. Pasa el tiempo, pero no pasa nada. Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Este era el dicho que ellos tenían. Eso pasó hace 2600 años, pero hace 2000 años aproximadamente Pedro escribe, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y hoy, hermanos y amigos, y hoy ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos hoy? Pongámonos ya en contexto, te hablo a ti que estás mirando este video. ¿Cómo estamos hoy tú y yo? El Señor nos dice en su palabra, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo estamos de manera honesta delante del Señor? Debemos aprender a vivir, como lo dijimos en el devocional pasado, en la gracia de Dios. Debemos estar conociendo su amor, su verdad, su palabra, su promesa. Pero en realidad, ¿cómo estamos viviendo en cuanto a lo que el Señor me dice? Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. En realidad, ¿estamos creyendo que se cumplirá lo que Dios habla? Es más, hago una pregunta a ti, mi amigo, que tal vez nunca has entrado a una reunión, a un sitio, a una iglesia, que tal vez nunca has pensado en que existe un Dios. ¿En qué estás creyendo? Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. El Dios eterno, cuando crea al hombre, ha decidido tener una relación de amor con el hombre. Ha decidido tener una relación de plena comunión. Y Él le da órdenes claras, sencillas, cumplibles. Le da órdenes entendibles. Le habla de una manera que el hombre pueda comprender y entender lo que Dios está hablando. Esa comunión y esa comunicación fue afectada terriblemente por causa del pecado. ¿Pero qué pasó? Pasa que el Dios eterno es tan bueno y viene en busca del hombre y le dice preguntas como ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol? No porque Dios no supiera, y esto ya lo dije, no porque Dios no supiera, sino porque Dios quería sacar lo que había en el corazón del hombre. Sí, el Señor busca restaurar una comunicación. Y el Señor ha hablado al pueblo por medio del profeta. Él está diciendo, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Tal vez ese pueblo ya tenía fastidio de lo que Dios hablaba. En otras porciones dice que si el pueblo tenía fastidio de las cosas de Dios. El Señor y Dios eterno, dicen Hebreos, ha hablado a su pueblo por los profetas, claro.
Y ha hablado de muchas maneras. Sí, Él ha hablado de otras formas. Pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es el Verbo hecho carne, el que vino y nos ha dejado la Escritura. Pero ¿cómo está tu actitud hoy en cuanto a la Escritura? Y hablo a hermanos y hablo también a amigos que aún no han venido a Cristo, que aún están divagando entre si creo en que realmente hay un creador, hay un diseño inteligente detrás de toda esta vasta creación, o tal vez estoy divagando en que esto salió de la nada y que hubo una explosión y una estrella y una superestrella y ya. En todo caso, amigo, estás creyendo en la palabra del hombre. Sí, porque ellos no estuvieron ahí para contarlo. Ellos no estuvieron ahí hace miles de años para contarlo. Solamente han recibido testimonios o estudios de otras personas. Pero estás creyendo en el hombre falible, en el hombre que falla. Pero ¿cómo me hablas de la creación? ¿Cómo me explicas este vasto universo en el que vivimos? ¿Cómo me explicas lo macro y cómo me explicas lo micro? ¿Cómo funciona allí dentro de la célula? ¿Cómo funciona todo el complejo de nuestro cuerpo y aún de cualquier célula? Hay un creador detrás de esto. Hay un diseño inteligente y ese diseñador inteligente, ese diseñador perfecto ha decidido hablarte a ti y hablarme a mí. Y ha dejado su bendita palabra. ¿Qué estás haciendo y qué estamos haciendo tú y yo en cuanto a la Escritura? Dice, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Les hablé un poquito del contexto y es lo que vamos a estar hablando en nuestro próximo devocional. Y en este, el título es Hablaré y se cumplirá. Esta es la parte 1. Pero ¿cómo estamos hoy, hermanos y amigos? ¿Estamos pensando en lo que el Señor dice? Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Estaba observando este texto en mi devocional. Y unos días después, alguien me dijo, ¿en su comunidad están predicando el fin de los tiempos? Porque en mi comunidad sí. Y recuerdo lo que dice Isaías 44:7, cuando Dios desafía a esos otros dioses falsos, dice, ¿quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? Mire, si ustedes pueden proclamar lo venidero y ponerlo en orden, anúncienles lo que ha de venir. Pero es solo Dios quien proclama lo venidero y lo pone en orden. ¿Cuál es tu esperanza como creyente, hijo de Dios? Hermano, ¿cuál es tu esperanza? El hermano Miguel también nos ha hablado de eso. Nos habló en el servicio el domingo anterior y dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Sabes qué dice el Señor? Lo vimos también en todos los cultos con Pastor Ricardo el mes anterior. ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que tener una esperanza mayor y que en un abrir y cerrar de ojos nosotros iremos con Él a las nubes. Sí, eso nos dice su palabra. Lo puedes encontrar en Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Eso es lo que nos dice. Y Él ha hablado su palabra. Y Él nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El Señor ha hablado, hermanos. El Señor ha hablado. ¿Pero qué le añadimos? ¿O qué mezclas hacemos por sacar un texto fuera de contexto y ponerlo en nuestro propio pretexto?
¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor habla? Es la pregunta hoy. El Señor nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Le dije a la persona que me hizo esta pregunta, no quiero darte mi concepto, no quiero darle mi propia opinión, quiero que observemos la Biblia, quiero que nos tomemos el tiempo para poder decirle cómo el Señor ha diseñado el porvenir. La escatología bíblica nos dice, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Lo pondrá en orden? Es solo Dios. Eso lo puedes encontrar en Isaías 44:7. Solo el Señor tiene la capacidad de poner en orden lo venidero. Y Él lo ha dicho. Le dije, no es tu comunidad la que debe enseñarte. No es mi comunidad, no es mi propia opinión, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero observar, no es mi lista, mi orden o lo que me han enseñado en un seminario. Es lo que la Escritura dice y cómo el Señor es el único que puede poner lo venidero en orden. Pero ¿qué estamos creyendo? Es la pregunta en esta mañana. Mis hermanos, dice la Escritura, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Por gracia somos salvos. ¿Qué le añadimos a eso? ¿Será la gracia de Dios más ir a una reunión? ¿Será la gracia de Dios más tener X o Y comportamientos? ¿Será la gracia de Dios más una lista de lo que debo hacer o decir ahora? Tras una lista de comportamientos, tras una lista de cosas que dejar. No hay que añadirle nada a la gracia de Dios. Porque si le añado, tengo por basura la cruz de Cristo. Tengo por basura la obra maravillosa que Cristo ha hecho. Y no nos queremos encontrar haciendo eso. Nuestro Cristo es suficiente, mis hermanos. Amigos, Jesucristo es suficiente. ¿Por qué no le das toda tu vida a Cristo? ¿Por qué no le crees a la palabra? No a mí, no a una denominación. ¿Por qué no le crees a lo que Dios dice? Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Sabes por qué no le crees? En nuestra próxima devocional vamos a ver por qué no creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Oramos. Padre, muchas gracias te damos. Te ruego por tu gracia, Señor, y te pido, Padre, que se haga tu propósito en las vidas de los oyentes, Señor. Padre, tú hablarás y se cumplirá. No hay puntos medios aquí. Tú has puesto un punto. Se hablará, tú hablarás y se cumplirá. Señor, gracias por tu palabra. Queremos estar esperanzados en ella. No en unos días, no en unas fechas, no en este sistema, no en este gobierno, no en el mundo, Padre. Queremos confiar en ti, Señor Jesucristo, en ti, Padre Santo, en tu voluntad perfecta, en tus propósitos. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos a tener la esperanza puesta en ti siempre, Señor. Que hoy, Padre Santo, yo pueda vivir como si tú hubieras resucitado ayer y como si vinieras mañana, Señor. Ayúdame, por favor, porque sé que hoy puedes venir por nosotros. Te esperamos, Padre, y que se haga hoy tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, y en ti confiamos. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. El Señor les guarde y el Señor les continúe bendiciendo.